La segunda parte del examen, o el segundo examen, mejor dicho, consiste en ver cómo somos capaces de aplicar esos contenidos teóricos a la didáctica, a un aula concreta. En ese sentido, consiste en la elaboración de una programación didáctica con sus 12 unidades didácticas para una materia de nuestra especialidad por la que nos estemos presentando. Por ejemplo, economía en primero de bachillerato, economía y emprendimiento en cuarto de la ESO, empresa y diseño de modelos de negocio en segundo de bachillerato o alguna optativa como puede ser cultura emprendedora. Vale, entonces ahí, por ejemplo, el opositor puede elegir cualquiera de estas asignaturas que comentabas y a partir de ahí, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? O sea, es decir, vale, vamos a elaborar esa programación didáctica con esas unidades y ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cómo empieza ese diseño de la programación didáctica? Claro, el primer paso es conocer cuáles son los diferentes elementos que tiene que tener nuestra programación didáctica, cuál es el índice y qué elementos vamos a ir trabajando, cómo se hace una contextualización, cuáles son los principales elementos curriculares que marca el marco normativo, qué son los saberes básicos, qué son los criterios de evaluación, qué son las competencias específicas, qué son las competencias clave, cuáles son los diferentes elementos curriculares que tenemos que conocer, cómo se evalúa, cuál es la metodología que vamos a implementar, cómo vamos a atender a la diversidad. Tenemos que tener claro cada una de esas partes, en qué consiste y ser capaces de interpretar qué es lo que nos está diciendo la legislación. Esa sería la primera parte, la programación didáctica, el marco de referencia de una materia para un curso escolar concreto. Una vez que eso lo tenemos claro, la aplicación de esa programación didáctica va a venir recogida en unidades didácticas, que en concreto nos marca el concurso, la oposición, que tenemos que hacer como mínimo 12 unidades didácticas, que sería la aplicación de todos esos elementos curriculares para la materia que hayamos seleccionado. Vale, en nuestro caso, claro, de hecho esto os dejaremos por aquí la entrevista de alumnas que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas, donde cuentan un poco la experiencia. Y precisamente, o sea, uno de los objetivos que nos hemos marcado, que es bastante ambicioso, eso sí, pero es el hecho de tener acabada la programación antes de que acabe el año y ya empezar con el desarrollo de las unidades didácticas y de todo, para poder empezar las exposiciones Ujú, a partir de enero. Entonces, claro, ¿qué tiene que tener una unidad didáctica para que destaque y llame la atención del tribunal? ujú. Una unidad didáctica que tiene que tener buenas actividades, tiene que tener un buen producto final, si está bueno, que está enmarcada dentro de una situación de aprendizaje, y tiene que tener bien interconectados todos los elementos curriculares, bien conectados, formando un todo, que aplique correctamente o concrete lo que marca la legislación, el marco legislativo. También no es solo hacer el documento, que esa parte es muy importante y que va a ser la base que el tribunal va a tener delante en el momento de la presentación, sino que en última instancia también depende del propio opositor a la hora de exponer. Es decir, no es solo hacer la unidad didáctica, sino también saber defenderla bien. En ese sentido es fundamental tener un buen diseño de pizarra y tener un buen guión para exponer de forma correcta y poder desarrollar pues esas habilidades de oratoria, presentación, de forma que te ganes al tribunal haciéndolo. Claro, porque, o sea, estamos hablando hasta ahora, ¿no? De los documentos que tenemos que entregar al tribunal, pero claro, luego viene la parte de la exposición, que obviamente también ahí es importante, ¿no? Para hacer la defensa, pues evidentemente lo que decías, ¿no? Habilidades comunicativas que marquen la diferencia para cautivar, ¿no? al tribunal. Todavía queda, ¿no? Porque nosotros no hemos empezado con las exposiciones, pero nos vamos a adelantar. ¿Hay alguna cosa, Edu, que tú o sea, pusiste en práctica en su día cuando sacaste la plaza o darías algún consejo a la gente nueva que puede que se prepare para decir, oye, ¿qué puede Ujú. diferenciarte a la hora de exponer tanto la programación como la unidad que pueda, pues eso, cautivar al tribunal? Sobre todo, muchísima práctica. Hay que exponerla todas las veces que se puedan y más a tus familiares, a tus amigos, a tus seres cercanos, a todo el mundo. Existen opositores que hacen una muy buena
muy buen documento, una muy buena programación, pero nunca la han expuesto. Entonces, cuando se enfrentan por primera vez a ese momento, no pueden o no son capaces de sacar todo el potencial que esa programación tiene. Entonces, de nuevo, la práctica es la clave, sobre todo para perder ese miedo escénico, esa vergüenza de hablar en público, para perfeccionar y adaptarse al tiempo disponible. La presentación es sobre todo lo que va a cautivar al tribunal. El momento en el que estás hablando, estás exponiéndola y tienes que convencerlo de que tu unidad didáctica y las actividades que planteas son las mejores. Claro, a mí eso me parece clave, ¿no? Porque al final, o sea, es igual que los simulacros que hacemos nosotros semanalmente. O sea, hay gente que puede decir, hombre, pero ¿cómo vas a hacer simulacros cada semana? ¿Cómo vas a practicar el comentario de texto? ¿Cómo? Es que es importante, porque si no, ¿qué lo haces? Antes del examen. O sea, ¿qué te enfrentas a eso una semana antes? Y si te sale muy mal, ¿qué? ¿No? Entonces es importante, o sea, al final, las oposiciones es una carrera de fondo, no la sacas 3 meses ni 6 meses antes, o sea, es importante trabajarla con un tiempo, con un margen, y lo que tú decías, o sea, práctica, práctica y constancia, porque eso al final es lo que te va a hacer diferenciarte y poder conseguir el objetivo de tener la plaza. Exactamente. De hecho, el primer examen es el gran filtro, pero donde se otorga las plazas es en el segundo examen. No hay que olvidarlo ni tenerlo en cuenta. Por eso nosotros exigimos y somos bastante, bueno, somos bastante exigentes en la preparación de forma que tengamos lista la parte burocrática, porque es preferible destinar el tiempo ahora a hacer un documento creativo, visualmente atractivo y quitarnos toda esa parte de programación, que es más técnica, que es más burocrática, y poder estar en abril, mayo, centrado en lo que tenemos que estar, que es en memorizar los temas, en repasar, en exponer y en presentar, y no ocupándonos en ese momento de otras fases previas, como puede ser el diseño de la programación. Por tanto, de nuevo, una buena temporalización, una buena planificación de las oposiciones y trabajo constante para tener éxito. Pues oye, vamos, me parece, creo que hemos hecho un buen resumen de en qué consiste la oposición, cómo es este viaje del opositor y